arrancamos. Lo primero, gracias por daros la oportunidad y de hacer los ejercicios, de moveros, de guardar ese ratito por y para vosotros y de estar aquí hoy, obviamente. Lo primero, primerísimo, es que vosotros sois lo importante, os lo he dicho al iniciar, y para ello quiero conoceros un poquito más, que eso para mí es esencial. No os cortéis en escribir en el chat. No hay preguntas tontas, no hay comentarios, ¿qué tal? Hay resolución y punto. Lo que sí que me gustaría saber, que esto lo preguntes, ¿cuánto tiempo lleváis con el dolor? Si lleváis lo que vosotros consideréis. No me digáis desde que nació mi hijo, porque ahí sí que yo me pierdo, pero sí, pues aproximadamente, si lleváis meses, si lleváis años, si lleváis 6 años, si lleváis 10, un poquito todo el tiempo que llevéis con dolor. Írmelo poniendo, porfa. Más de un año, 3 años, vamos, a 2 años, ¿ok? De 4 a 5 años y cada vez más, ¿vale? Muchos años, pero especialmente el último año, ¿vale? Más de 15, Adriana. Vale, vale. Y írmelo poniendo, ¿eh? Así si os vais conectando a posterior. También un poquito, no hace falta que seáis súper específicos si no queréis, pero un poco qué tipo de diagnóstico tenéis. Si estamos hablando de hernia discal, que en la mayoría de los casos he visto por el chat bueno, por el WhatsApp, que en muchos casos es hernia discal. Si hablamos de discopatía, si hablamos de estenosis, si hablamos de algo más como un síndrome del piramidal o algo sin diagnóstico claro. Hace un mes y medio tuve una leve... Vale, protusiones, lumbalgia crónica, vale. Vale, Ainara. Mm, Tengo artrosis, ¿vale? Localizado en las caderas, ¿vale? Ok. Josefina, hernia discal, discoartrosis de la zona también cervical, ¿vale? Hernia discal, ¿vale? Lumbalgia, hernia discal, cervical rectificada, eso es. 6 años de dolor, ¿vale? Protusiones, ¿vale? Lo más habitual, protusiones, discopatías y hernia discal, perfecto. Del 1 al 10, ponerme más o menos cuál sería vuestro dolor. Hernias, estenosis, vale. Leti. Del 1 al 10, siendo el 1 no noto prácticamente dolor y el 10 es no puedo más. Y si tiene que ser un 12, pues que sea un 12, no hay problema. Vale. Tamar un 10, Anthony un 4. Vale. ¿Se fue el sonido? No se fue el sonido, ¿no? Si se fue el sonido, decirme si se fue el sonido, ¿eh? Un 6, un 4, vale. Ah, ah. La lumbalgia sobre todo en el lado derecho, dolor 5, vale. Si en algún momento no me escucháis, pues obviamente me lo decís, ¿eh? También quiero saber qué os hace sentir el dolor. O sea, ¿qué sentimientos os provoca? ¿Nos provoca agobio? ¿Nos provoca miedo? ¿Nos provoca cansancio? ¿Nos provoca ya paso de todo y me he acostumbrado? ¿Nos provoca frustración a veces? Frustración. La sensación de que no tira mi cuerpo. Sensación, frustración, limitación, ¿ok? Enfado, eso también, desesperanza, eso también es muy buena. Limitaciones, obvio. La que más se repite es frustración. Y muchas veces hablaremos de ello. Eva, me encanta. No sé si la veo por aquí. Chicos, cámaras abiertas porque quiero veros de verdad. A Eva no la veo, pero ha resumido todas las preguntas en una. Bien. Miedo, cansancio, sensación de frustración. Lo que más se repite, obviamente, suele ser la frustración de decir, ¿y por qué se repite eso? Porque normalmente habéis pasado por una cadena larga de médicos, de medicación, de gente que no nos escucha, ¿no? Gente que el médico tenía mucha sensación de, muchas ganas de ir a ese médico a que me visitara y no me ha hecho ni caso, o me ha hecho cosas que no me han gustado tanto o no me ha resuelto y entonces se genera esa sensación de frustración, de que ya no sé ni qué hacer, ¿no? Vale, lo más importante, que esto, si me vais conociendo, para mí es el top, que te haría sentir no tener dolor. Emanuel, con 5 meses, irlo poniendo, decir lo que os apetezca, lo que os dé la gana. Nivel 1 o 2, libertad, qué bonito. Sí, solo estuve en dolor como 5 meses. Vale, alivio y libertad.
autonomía en mis movimientos, liberación. A ver qué os vaya viendo. Camino, vale. Poder jugar con mis hijas, Tamar, esto, si has escuchado a Noelia en el perfil tal cual, es brutal la sensación esa de poder jugar con los peques, que al final no pedimos tanto, ¿no? ¿Os cuesta un poquito más arrancaros a la sensación de qué os haría sentir no tener dolor? Pero también es importante visualizar el, puede ser que no tenga dolor y qué hago y cómo me sentiría si no lo tuviera, porque al final es un foco y un camino, ¿no? Una pérdida familiar, con limitaciones estoy agobiado, sin duda. Es muy normal también que venga por algo traumático, ¿no? Porque al final esa cadena de dolor no deja de ser una expresión. Vamos a dar un poco de caña, vamos a dar un poco de luz. Os quiero aquí poner el caso de Bea, bueno, sí, es que estás Bea, ¿no? Esa sensación de ya no sé lo que era, no estar con dolor, ¿no? ¿Qué es que era? Cómo sentir el cuerpo fuerte, cómo sentir ese cuerpo realmente, esa nueva sensación, ¿no? Y eso os lo pongo al final por empoderaros, porque se puede y cada día me reúno con gente que cada día, si hubiera empezado un año antes a ponerle solución, que cada día estaba en una situación de, es que ya no sabía qué hacer, pero también visualizar que se puede, ¿no? Quiero que sea ese impulso, ¿no? Esa motivación para que realmente le des caña y resolváis y salgáis de ese bucle, porque todo lo demás ya lo hemos probado. Con lo cual, ¿por qué no probar algo distinto, ¿no? Vamos a ir que entre el chat y esto, venga. Por si aún no me conocéis, ¿no? La mayoría yo creo que sí que me conocéis, pero llevo, no quisiera decirlo, pero llevo 20 años. El año que viene hago 20 años como fisio. En 2006 acabé la carrera, la acabé muy, muy joven. Ah, ya no lo soy tanto y lo sabéis, pero sí, ciertamente la acabé con 20 años y ahora en este año cumplo 40. Llevo años ayudando a personas, tanto en la consulta privada, me dediqué desde el principio a la deportiva. A mí me flipaba lo que es el básquet, pero me dediqué al fútbol. Ya lo sabéis que hice el máster en deportiva, bueno, especializado en ejercicio terapéutico, en ATM, en tendinopatía, en ecografía, todos esos miles de cursos que hacemos todos los fisios, que al final esto no deja de ser formarse de manera constante para siempre estar un poco a la altura del paciente, que no deja de ser eso. Un poquito más para los que estáis aquí más nuevos. He tenido durante 15 años consulta presencial, actualmente ya no estoy en el presencial porque a mí me frustraba literalmente ver al paciente semanal o quincenalmente o mensualmente viniendo a por ese masaje descontracturante, esa movilización, esa tal, pero que el paciente no acabara de resolver, ¿no? Muchas veces vais al fisio, os da un masaje, está genial, si es que al final es como ir al dentista, está brutal ir al dentista de vez en cuando, hacer una limpieza, pero tenemos que limpiarnos los dientes en casa, ¿no? Pues es un poco lo mismo. A mí no me hacía feliz el estar con el paciente en camilla y que mensualmente me volviera con el mismo dolor. Y al final hay una máxima, que si el fisio sabemos cómo resolver de verdad el dolor de las personas, si no lo hacemos, engañamos, ¿no? A mí no me sirve poner un parche cada semana y que tú vengas a pagarme mis euritos cada semana o cada mes. ¿Por qué? Porque me frustra y yo me agobio y esto no tiene ningún sentido. Al final de todo eso, ahí también trabajé 15 años en la deportiva. No sé si sois algunos del Barça. Algunos del Barça, sí, ¿no? A ver. Bueno, si algunos del Barça conoceréis a este chaval de aquí, ¿sí? Lamine Yamal, que además me lo llevaba en coche día sí día también, porque es de al lado de mi casa y él no tenía coche. Alguno también, Jofre acaba de debutar, bueno, pues Héctor Ford, todos estos pues son mi quinta y ahí celebrando la liga. Eh, Al final, todo esto se junta, ¿no? Todo este Physics Online nace de que a mí dar 4 ejercicios a un paciente sin saber cómo le responden, sin saber cómo evoluciona, sin tener ni idea de cómo va a hacerlos, si no los hace, porque la mayoría de vosotros os mandan esos 4 ejercicios y cuánta continuidad le damos. El día que nos lo dicen, al día siguiente, porque aún me encuentro mal, pero luego ya me aburro. Me aburro. No sé si son para mí, no sé si los estoy haciendo bien. Eso no tiene ningún sentido. Al final, en la deportiva, tratamos también con
dolor lumbar por multiimpacto, por ejemplo, y prácticamente no tocamos la camilla. Al final esto pasa porque ver cada día a ese paciente cómo evoluciona y programarle en detalle para él para que de verdad responda. No me enrollo más porque esto tal, pero quiero que escuches a Lola por si te identifica. A ver si la Es ve. decir, si me muevo, me va a doler. Si os Y identifica. como tenía tanto Hola. miedo al dolor, pues me estuve quieta. Fatal. O sea, eso fue lo peor que hice. Lo peor. Pero es que nadie me lo dijo tampoco, ¿sabes? O sea, es que estuve por ahí yendo al médico y tal y cual, y nadie me dijo así como tú me has llegado a decir, venga, te duele, venga, venga. Y entonces encontré a Susana, me puse a entrenar, ¿te acuerdas al principio cuando decía, me duele aquí, me duele las muñecas, ¿te acuerdas? Me dolía todo. Pero poco a poco me he empezado a sentir más fuerte. Y entonces digo, ostras, si ya no tengo que pensar que me voy a levantar, yo me levanto y ya estoy, y me siento. ¿Cuántas veces habéis tenido miedo a algún movimiento? ¿Os identifica algo de Lola en este caso? Ponerlo por el chat, Os quiero, o sea, no quiero hacer un monólogo, por favor. ¿No? Cada día, exacto. Es que si me muevo me va a doler, es que no sé qué tengo que hacer, es que nadie me dice nada, es que no sé qué ejercicios sí, qué ejercicios no, que eso también hablaremos de ello. Y ahí, ¿no? Cada vez hago menos, cada vez tengo más miedo, cada vez empieza el bucle. Seguramente eso os identifica. Escuchemos un poco a Bea también, que Bea eran lumbalgias de repetición, protusiones discales, esa rigidez, esa oficina, ¿no? Muchos años, por ejemplo, con dolores cervicales. Os he puesto rápido. Luego, hace unos 6 o 7, empecé a tener mucho dolor de rodillas, sobre todo pues, arriba de la montaña. Y desde hace como uno, mucho dolor de lumbares, que esto es lo que más me condicionaba muchas cosas, ¿no? Y buscaba qué poder hacer, pero vas al médico y te dice, tienes esto, búscate unos ejercicios en internet y ya está. Entonces, luego fui a un médico que sí que me dijo, pues haz plancha glútea. Pero claro, esto no, a mí no, primero que al final te cansas de hacer mil abuses, te aburres. Y por otro lado, tampoco veía mejoría. También yo no encontraba a nadie que me diera unos ejercicios específicos para mis necesidades. Y ahí aparece no, es internet. Y aquí no, que antes era como, vale, me duele todo esto, pero no hago nada. Y yo siempre he sido de las personas que dice, vale, es que no te puedes estar quejando y no haces nada, pero es que no sabía qué hacer. Ahora sé lo que tengo que hacer. Entonces, ¿qué pasa a la gente al principio? Es como, ¿es online? Pues es que yo tengo muchos más recursos ahora contigo, con los que tú me das, porque además es que estás siempre ahí que yo fuese un fisio una vez al mes o a la semana, que lo he hecho toda la vida, a que me descontracture. Además, a ti te descontracturan y estás bien hoy, mañana y pasado, pero ahí empiezas un camino para abajo otra vez. Y si me voy a emplear, me decía la profesora y el profesor, ostras, veas que has cambiado. O sea, es que tienes una postura mucho mejor, llegas más con los ejercicios y llevo 4 años haciendo pilates. Y sin embargo, no había conseguido lo que he conseguido con el programa, que era muy gracia a hacer ejercicios, por ejemplo, de escápula por cervical. Yo decía, mira qué entrenamiento me ha puesto esto, voy a acabar. Pues es que ese día estaba fatal de las cervicales y al día siguiente, por primera vez en mi vida, estaba mejor. Entonces ahí dije, ostras, ¿cómo no me voy a enganchar? O sea, ¿cómo no me voy a enganchar a esto? ¿Os identifica también algo que ha dicho Bea? Tengo 42 y parece que tengo 60. Las muñecas me están doliendo desde hace 3 meses, me da vergüenza pero Tamar, el concepto de me da vergüenza cada vez que voy al médico, eso para nada tendría que ser así. El problema al final es que entramos en una cadena y en una espiral de es que me duele esto, mañana me duele lo otro y es que se empieza... Pero ya no sabemos qué es el inicio porque el cuerpo se ha como puesto en rebeldía y hemos ido compensando y compensando, ¿no? El caso, Bea también tiene muchas frases de las que muchas veces os resuenan, ¿no? A vosotros de, sí, pero es que nadie me dice qué tengo que hacer, es que yo no quiero quedarme en la cama, ¿no? Yendo al fisio cada mes. Vamos a darle caña a lo que sí que es más concepto un poquito teórico, que me gusta, porque el primer paso para resolver el dolor es entenderlo. Y eso es una realidad, y por eso os doy por saco cada día en redes, ¿vale? Em, la máxima, hernia discal, ¿sí? Ese es el top 10 de, a ver, si nadie te dice que tienes que hacer y te dicen que hagas lo que tú quieras. Sí, sí, pero eso, Inma, sabemos que no va a resolver. Hernia discal, ¿qué es una hernia discal? Importantísimo entenderlo. Tenemos, ¿veis el punto? ¿Veis el punto, verdad? Tenemos, sí, ¿no? Hacerme que sí con la cabeza. Vale, genial. Tenemos un disco, otro disco, lo que sería, tenemos vértebra, lo que sería vértebra por arriba, por abajo, superior, inferior, y entre medias tenemos lo que es el disco. Ojo, ojo,
y esto quiero ser súper clara y no quiero leer nada porque no necesito leer nada, es que el disco pensamos que es de gelatina. No. El disco no es de gelatina, el disco no es un globo que se vaya a petar, eso no es verdad. Sí que es verdad que cuando os enseñamos, que yo no soy muy fan de enseñaros mucho el típico gelatinita que protuye y tal, porque nos da la sensación de que es súper débil y eso no es verdad. El disco no es débil. Lo que sí que es una almohadilla, pero más cartilaginosa y fuerte y dura que débil. Y eso es muy importante porque a veces cuando pensamos en la hernia discal pensamos en que se va a romper todo el rato y que tengo una protusión y todo el tiempo lo que es el anillo de dentro va a protuir porque eso es como que lo pincho y se rompe. No, esto no es verdad. El disco es mucho más fuerte de lo que creéis, es mucho más duro de lo que creéis y eso os lo digo simplemente porque quiero que entendáis que no se va a romper a la mínima, que una hernia discal, que una protusión, porque la tengas hoy no la vas a tener de aquí a un año porque tiene la capacidad de reabsorberse. Problema es que esto sería lo que es el disco intervertebral con su anillo y su núcleo por dentro. Cuando el anillo se rompe, protuye hacia afuera. Problema, que aquí tenemos el canal medular, ¿sí? Y el canal medular pasa, pues, lo que origina todos los nervios. Los nervios son los que hacen que lleve el estímulo, esa sensación de movimiento, esa sensación de sensibilidad a toda la zona, al pie, a las manos, a todo. Cada nervio lleva una sensibilidad a una zona y un estímulo a una zona. Por eso, cuando se pincha, genera una irritación y genera esa sensación de calambre, ¿no? De dolor tan agudo. Entonces, la gracia de todo esto es que esta zonita de aquí se puede reabsorber, que eso es algo que muchas veces, ¿no? ¿Cómo va a pasar? Pues es que pasa, y además hay una máxima también, que las hernias discales de mayor volumen científicamente son las que tienen mayor capacidad de reabsorción. Heavy. ¿Por qué? Porque contra más volumen hay más extravasación, hay más riego sanguíneo, hay más inflamación y hay más capacidad de que la farmacia natural, de que el sistema inmunológico esté actuando sobre la zona. Entonces, el problema no es la hernia discal, el problema no es la discopatía, el problema es cuando eso nos da dolor y nos genera esa compresión sobre el nervio. ¿Sí? Y el nervio, os lo quiero enseñar con la banda de confianza. El nervio es tal cual una cuerdecita, ¿sí? Entonces, esa cuerdecita, y es literalmente una cuerda, si lo vemos, esa cuerdecita cuando se ve pinchada o se ve afectada, ahí es cuando no deja pasar la sensación, la sensibilidad, los estímulos, tal, y ahí es cuando tenemos esa sensación de calambre, esa sensación de radiación, esa sensación de hormigueo desagradable por la parte anterior o por la parte posterior que nos puede llegar hasta el pie. Contra más afectado, más pinchado, comprimido o más estenosis se genere del canal, mayor sensación tendremos. Pero igual que yo puedo hacer esto y liberarlo, ¿sí? Yo puedo apretarlo o puedo descomprimirlo. Por eso hablamos muchas veces de que necesitamos esa descompresión de la zona. Y ahí no me quiero avanzar, pero creemos que con un masaje descontracturante en la zona de la vértebra vamos a descomprimir esto. Es imposible. Vamos a liberar la sensación del músculo, ¿vale? Ok, pero nunca se va a generar una descompresión con un masaje descontracturante. Es imposible. ¿Qué hacemos? ¿Qué pasa a veces? Que lo que necesitamos es reactivar esa farmacia natural. ¿Y cómo reactivamos esa farmacia natural? Con ese movimiento, llevándole glóbulos rojos a la zona. Cuando le llevamos esos glóbulos rojos es cuando la farmacia natural del cuerpo actúa para generar esa descompresión. No me quiero avanzar porque yo aquí os cuento 50.000 cosas, pero el 70% de las hernias discales se reabsorben a los 6 meses y se está viendo en los últimos estudios que hasta los 40 meses. Pero ojo, muchas veces me decís, no, es que tengo una hernia discal y de hace 6 años. Mm, Esa hernia discal de hace 6 años no es la que te está provocando el dolor. Porque el dolor fisiológico, ¿os imagináis que una cicatriz, un corte, estuviera 6 años sangrando? No, no puede ser. El cuerpo se encarga de manera natural, de alguna manera, la óptima o no, de cicatrizarlo, ¿sí? De cerrarlo.
de la mejor manera o de la peor, de una cicatriz más bonita o de una cicatriz más fea, de ponerle solución o no de ponerle solución. Pero la hernia discal que teníamos hace 10 años no es la que nos da dolor hoy. Lo que nos da dolor, lo primero es porque normalmente no nos hacemos resonancias anuales, ¿no? Pero lo que nos da dolor es toda esa alteración de los patrones y ese dolor crónico que hemos ido adquiriendo, la debilidad muscular, la falta de movimiento, la falta de lubricación sobre las estructuras. Pero al final hemos de entender que está el 70%. Problema, ¿qué pasa? Que como no hacemos nada sobre esa hernia discal y le damos el reposo, la farmacia natural del cuerpo no actúa porque hay muy poca vascularización sobre la zona, es decir, hay muy pocos glóbulos rojos en un disco y en una vértebra, y entonces se nos cronifica el dolor y este número disminuye, en tu caso, en el de Erika, en el de Leti, en el de todos, porque no le hemos puesto solución cuando tocaba. ¿Sí? Durante el lapso de tiempo de las actividades de fuerza. Ahora vamos con toda la parte de fuerza porque eso es súper interesante. Hoy lo comentaban, no sé si habéis visto la historia de hoy, pero es que me ardo por dentro. Hasta el 60% de las intervenciones quirúrgicas no dan los resultados esperados. Y eso no significa que yo esté aquí diciendo que no nos operemos, que no nos mediquemos, no. Y para nada, al final somos profesionales sanitarios. Lo que decimos es que el primer abordaje nunca puede ser la intervención quirúrgica. En la mayoría de los casos no se requiere de intervención quirúrgica. Hasta el 5% solo de las hernias discales requieren intervención. Significa que el otro 95% no requieren intervención quirúrgica. ¿Sí? Incluso se estudia del 3 al 5%. Problema es que llegamos a ese doctor dando vueltas con un dolor tan agudo que es hazme lo que quieras, pero quítame el dolor, ¿sí? Claro, si el dolor te va llamando, te va llamando, te va llamando, le ponemos un analgésico, le ponemos un tal, vamos tirando, esto ya pasará solo. Cuando llegamos a ese médico estamos tan desesperados que da igual lo que me propongan. Si me dicen, como el de la historia de hoy, que si no la habéis visto, veis, que te lo voy a quitar, te voy a hacer magia, eso no pasa así. Porque en la mayoría de los casos, como no mejoramos luego los patrones de movimiento, ni la debilidad muscular, ni la cronificación sobre el dolor, seguimos teniendo el mismo dolor. Y luego también, no me quiero alargar sobre el tema de las hernias porque no es el caso de todos, pero también cuando hacemos una intervención quirúrgica, ya sea por fijación o por laminectomía, es decir, cortamos ese trozo, tenemos más opciones de que la vértebra superior y la inferior se genere una hernia discal. Y luego también, obviamente, tenemos más opciones, debilidad muscular, miedos, patrones de movimiento alterados, que esto si queréis lo hablamos luego. El 25% de la población tendrá una hernia discal, pero no el 25% tendrá dolor. Si cogemos a 10 personas de la calle, normalmente 6 pueden tener una hernia discal. Bueno, si cogemos a 10, 25 pueden tener una hernia discal, pero muchas de ellas no tener, el 25, 2,5, pero muchas de ellas no tener dolor. Es decir, muchas hernias discales son asintomáticas, no producen dolor. El problema es cuando dan dolor y cuando dan dolor del heavy. También en el caso de dolor lumbar, porque yo he querido ser muy concreta en dolor lumbar para de verdad resolveros a los que estáis dentro del grupo, son las ciatalgias, ¿sí? El dolor del nervio ciático, pero fijaros, nervio ciático es este, ¿sí? Es este de aquí, que es como esta crucecita que os estaba diciendo antes. Pero fijaros, empieza desde incluso L3, L4, L5, S1, S2, S3, o sea, tiene 5 irradiaciones, 5. O sea, si resolvemos una, ¿sí? ¿Quién nos dice que no nos venga el dolor por la de arriba o por la de abajo? Por eso al final, muchas veces hacemos una infiltración o un bloqueo y no nos ha resuelto el dolor. Porque ¿quién te dice que en ese bloqueo facetario, en esa anestesia, vamos a darle a la zona del nervio que de verdad está afectado? En muy pocas ocasiones. De hecho, comentarme cuántos os habéis infiltrado y seguís con dolor o os ha vuelto el dolor. Comentarlo, comentarlo. Síndrome del piramidal, sí, o la falsa ciática, al final sigue siendo esa compresión del nervio ciático por otra de las estructuras que no sea por la zona del disco, por la zona del piriforme, por la zona del glúteo, sí, por todo lo que es esa, pero que nos da esa sensación que muchas veces es incluso más fastidiado, porque suele dar un dolor de larga evolución, no aparece nada en la resonancia, con lo cual, ¿qué hacemos con ese dolor? Hacemos muchas cosas con ese dolor y resolvemos. Aquí os pongo un poco también la sensación de discopatía, muchos habéis hablado de ellas, la protusión. La protusión no deja de darse antes normalmente que la hernia, ¿sí?
es cuando ese anillo no ha roto, o sea, ese disco no se ha roto y el anillo de dentro no ha protuido, no ha extruido el canal, ¿sí? Digo mucho sí, ¿eh? Ya me he infiltrado en cervicales, lumbares, el dolor sigue, exacto. La discopatía, la degeneración, y ojo, la discopatía en sí no es mala, ¿sí? En la mayoría de los casos, el disco, o sea, todo disco, todo menisco, todo el cartílago está para acabarse degenerando, ¿no? Porque al final lo tenemos y la evolución del tiempo va a provocar una degeneración. Eso es una realidad. El problema es cuando la degeneración nos provoca dolor. Y eso pasa igual con la cervical, si alguno tiene rectificación. El problema no es la rectificación, el problema es el dolor que produce la rectificación, ¿sí? Y luego también muchas veces tenemos un dolor crónico, un dolor muscular que no responde a una resonancia magnética, que me han dicho, que también os sonará esto, que pues no sé por qué me quejo si la resonancia no es para tanto. ¿Sí? Esa frase suena no es que la resonancia, no puedes tener tanto dolor porque total la resonancia, el problema es ese, cuando diagnosticamos a un paciente por una resonancia. Una resonancia, un diagnóstico no es un pronóstico. O sea, ok, nos viene muy bien una resonancia para darnos cuenta de qué hay, de qué no hay, pero ojo, el paciente y sus signos son lo importante. Si tú tienes una discopatía, pero es que tienes un dolor súper agudo, un dolor que te está incapacitando, un dolor que te impide el movimiento, es que la discopatía, la protusión no es para tanto. No, no, es que tu dolor es el que tienes. Con lo cual tenemos que también basarnos en el diagnóstico de la persona, en esas sensaciones de la persona. Factores de riesgo, y esto no me quiero entretener mucho porque al final lo sabemos perfectamente que el sedentarismo, las malas posturas, las posiciones mantenidas es un factor de riesgo, obviamente. Los hábitos tóxicos, ya sean el tabaco, el alcohol, el tabaco, ¿por qué? Nos quita oxigenación y al final la vértebra o cualquier hueso se va a tomar bien. Entonces, pues, aún no estoy mal hablada. Cuando empiece a enfadarme sobre el dolor, ahí sí que empiezo a decir según que el estrés, obviamente, porque al final no nos deja descansar, porque no nos deja generar esa dopamina, esas endorfinas. Y esto también, ojo, la predisposición genética. En la mayoría de los casos hay una predisposición genética real y es bastante incipiente, es decir, la predisposición genética, si tus padres tienen discopatía, artrosis, hernia discal, es muy probable que te dé una discopatía o una hernia discal, pero eso no significa que sea una condena, significa que tenemos que ponerle solución. Es decir, si sabemos que esa condición genética la tenemos, ¿por qué no vamos a intentar ponerle medios para hacer una prevención? ¿No? Y bueno, y luego tenemos obviamente el desgaste natural, pero lo mismo. Esa sensación de, es que parece, ¿no? Alguien lo ha dicho por el chat, parece que tenga 65 años. Eso es una ofensa para los de 65 que están estupendamente bien, porque nos han metido en la cabeza que tener 65 años es estar mal, y eso no es verdad. Y aquí quiero pararme, porque dentro del programa yo tengo personas que han pasado de 25, de 30, la media suele ser 40, 45, 50 y no son 70 años. El problema de los 70 es que tenemos como un mal pepito grillo bueno, eso es la edad, bueno, eso tal, no, eso no es la edad, eso es lo que hemos hecho con la edad que tenemos, ¿sí? Venga, vamos a jugar un poco, porque aquí si no le damos un poco de caña os dormís. ¿Puede un masaje Bueno, esta me la he chivado. ¿Puede un masaje descomprimir un nervio, verdadero o falso? Darle. Chat de la app. No veo cuántos somos, así que... Bueno. Venga, por el chat de la app. Falso, falso, falso. Bueno, es que esta era muy facilita porque la he contestado yo. Obviamente, un masaje descontracturante no puede descomprimir un nervio. Otra cosa es que tengamos, porque al final la musculatura actúa como flotador, ¿no? Y la musculatura nos ayuda. De hecho, cuando tenemos una lumbalgia en fase aguda, ya viene el típico fisio, voy a rajar de mi sector porque es una realidad que se pone ahí a dar el masaje descontracturante lo más fuerte posible. Contraindicado, contraindicado. En una fase aguda, 48-72 primeras horas, no se toca esa zona con masaje descontracturante. El músculo te está ayudando a proteger la vértebra. El músculo te está ayudando a hacer esa contracción natural para que la vértebra no sufra tanto, ¿vale?
pero no vamos a descomprimir el nervio por hacer un masaje descontracturante. Y bueno, muchos habéis pasado por ahí y habéis visto que esto no funciona. Tengo una hernia discal, siempre voy a tener dolor, ¿verdadero o falso? Dale, falso. ¿Qué más? Agua azul, qué bonito, falso. Falso, 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 bien, Camino, bien, Emanuel, bien. No, que tengas una hernia discal hoy no significa que tengas una hernia discal de aquí 6 meses y ojalá esto no pase. Que tengas una hernia discal no significa que tengas ningún síntoma. El problema es cuando una hernia discal te da síntomas. Tenemos y debemos actuar sobre ello. El estrés y la ansiedad pueden aumentar el dolor. ¿Verdadero o falso? Verdadero, verdadero, cierto, verdadero, obvio, verdadero. Por eso al final también el trabajo multidisciplinar es importante. No vamos a quitar el dolor solo por ir al chico, por bajar nuestro nivel de ansiedad, pero nos va a ayudar a descansar, nos va a ayudar a que todo funcione muchísimo mejor. Y también la respiración apical que se genera cuando hay más estrés no nos ayuda a oxigenar toda la musculatura y todo el cuerpo. Importantísimo. Uy, me lo he repetido, bueno, pues esta ya no está. ¿Estirar la espalda es la solución para quitar el dolor? Falso, falso. Ay, ¿habéis visto los vídeos, que os he hecho antes? Me gusta. Adoro. Exacto. ¿Por qué no cambiamos el estirar por movilizar? Y eso también es como el falso, el mito, ¿no? Me ha dicho el fisio que tengo que estirar. Me ha dicho el médico que tengo que estirar. Estira lo que quieras, hijo. Que no vas a resolver. Eso es otro tema. Me alivia. Pero aliviar no es quitar el dolor. Ojo. Estirar nos puede aliviar, pero por ejemplo en cervicalgias, dolor cervical, base occipital, estirar suele aumentar el dolor, nos suele irritar más. Y a veces incluso en lumbalgias también nos pasa. ¿Estirar nos ayuda? Sí. ¿Estirar me va a quitar el dolor? No. Nos va a sentar mucho mejor una movilización y una activación con ese flujo sanguíneo dándole a la zona que la sensación de solo estirar. ¿Puedo hacer ejercicios de fuerza si tengo dolor? Tan, 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 tan. Sí, pero sí porque sabéis que me tenéis aquí y me queréis poner contenta, pero muchos... Bien, cierto, 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 obvio. Puedes y debes. El problema es la fase aguda y el momento en el que estés. ¿Me voy a poner en fase aguda a hacer ejercicio de fuerza? No, pero es que la fase aguda suele durar 48, 72 horas. Y no porque digáis que tenéis un 12 de dolor, estéis en una fase aguda. Fase aguda hablamos de esa inflamación de la zona, esa célula inflamatoria de verdad. La cronificación del dolor, que a mí no me gusta mucho llamarlo cronificación, sino dolor a largo plazo, ya no hay célula inflamatoria. Y ahí es imprescindible los ejercicios de fuerza. El problema es cuando pensamos en ejercicios de fuerza con el musculitos o la musculitos cargando un peso muerto de 40 kilos. ¿Puedes hacer eso? Pues probablemente no. O sí, depende de tu momento y depende de la persona. Em, yo llevo haciendo 2 años ejercicios de fuerza de espalda y piernas, pero veo que me falta algo. Pues probablemente, Álvaro, lo que nos falta ahí, y eso es muy común, y te presento luego a Yoli, a Yolanda, que no hay estructura en los entrenamientos. Cada vez que me reúno con alguno de vosotros y ya entrenáis, el problema suele ser que el entrenamiento es, os lo voy a hacer un clasicazo para los que sí entrenáis, espalda y bíceps, pecho y hombro con tríceps, un día de piernas, y si me lo salto, pues también me lo salto. Y si eso, vuelvo al principio. ¿Sí? No entra el core, no entra la progresión del core, no entra la movilidad de cadera, no entra ejercicios que no es que estén contraindicados, pero no están adaptados. Por ejemplo, nos ponemos, pues del día de piernas me pongo a hacer prensa. Pues el día de piernas me pongo a hacer un squat con un overhead squat o me pongo a hacer un squat con barra. Bueno, pues si el squat con barra crees que es lo ideal, pues genial, pero probablemente en el momento en el que estás está contraindicado, contraindicado no quiero decir, no adaptado. Eh, entonces, si quieres dejar de adivinar si es verdadero o falso, pues necesitas un plan, que eso es una realidad. Es que hemos de dejar de dar tumbos, que probablemente muchos de vosotros
Pues si me habéis hablado de un mínimo, el mínimo era tiempo, un año de dolor, pues cuántas vueltas, ¿no? hemos dado a un montón de cosas. Síntomas comunes que tampoco no me quiero alargar, lo que sí que quiero es lo siguiente, ¿cuál es el tuyo? Ahora hablamos del pilates, que le tengo, yo hago pilates, ¿eh? O sea, no es que odie el pilates, ni el yoga, ni la natación, ¿eh? Eh, Síntomas comunes, dolor localizado, dolor irradiado, esa sensación de calambres, la pérdida de fuerza, la limitación del movimiento, ¿no? Si queréis poner cuál es el vuestro, cuál es el que más guerra os da. Eh, Ahí también importante, red flags que le llamamos, cuando es una red flag y cuando estamos en esos criterios de intervención quirúrgica, por ejemplo, de una hernia discal, en el caso de pérdida de control de esfínteres, ¿sí? En el caso de que no tenga sensibilidad ninguna en la pierna, claudicación, es decir, se me caiga o arrastre la pierna, o síndrome de cola de caballo, que es una obstrucción completa de la zona del canal medular. Y eso es completa, es completa. Y ahí eso es a lo que no queremos llegar. El problema es que nos pensamos que igual que esa hernia discal se puede reabsorber o no nos puede dar dolor, si no le ponemos solución, se nos puede... ¿Ves? Ya iba a empezar con las palabras que no tocan. Se nos puede joder el plan, y lo voy a decir así. Los de México me entienden cuando digo joder el plan. Bueno, Venezuela también. Se nos puede fastidiar el plan y excluir la zona, con lo cual es imprescindible ponerle solución a esa discopatía, a esa protusión, a esa hernia, para que no acabemos en esa fase de llamar al médico a decir, hazme lo que te dé la gana, o que no acabemos con una pérdida completa de la sensibilidad o de la fuerza. Y ahí sí que ya nos vamos bueno, pues nos vamos a unas limitaciones de por vida. Dolor localizado, dolor en el glúteo hasta la pantorrilla, exacto, eso es lo más habitual, dolor localizado en la cadera, esas trocanteritis que se diagnostican como churros, sin un diagnóstico claro y real de trocanteritis, ¿no? Em, Diagnósticos diferenciales. Tenemos las típicas pruebas, la radiografía, la electromiografía, que muchas veces no sabes ni lo que es. El electromiograma es para ver cómo está el nervio. Ojo, muchos electromiogramas salen bien, pero tenemos sensación de irradiación. ¿Por qué? Porque para que en una electromiografía salga afectado, de verdad tenemos que tener, o sea, no de verdad, obviamente lo tenemos de verdad, pero tiene que haber una compresión muy heavy de la zona del nervio. Si no sale afectado, oye, mejor. ¿Tenéis dolor ciático? Sí. ¿Tenéis dolor irradiado? Sí. El electro sale bien, mejor, porque estamos a tiempo. ¿Sí? Cuando sale afectado, ojo, estamos un poco más fastidiados. Y obviamente la exploración clínica, esa exploración de física, esa batería de test es lo que de verdad luego nos va a hacer que resolvamos, porque tú puedes tener en resonancia un dolor o sea, una protusión que no responde a todo ese daño de 12 que puedes tener sobre 10 y el médico te diga, bueno, es que no es para tanto, bueno, tómate un tramadol, bueno, te voy a recetar una gabapentina, te voy a recetar un incitante, te voy a recetar un diazepam, un lorazepam, todo lo que acabe en pam, y a partir de ahí, pues vuela y te quedas tú con el dolor, te quedas con una resonancia que no te está diciendo nada y te quedas con un dolor de la leche. Sí, la exploración física y la evaluación de qué está pasando en tu cuerpo es más importante incluso que la resonancia. Eh, había sobre, bueno, a ver, vale. La sintomatología, ahí. ¿Debo esperar a una resonancia para ponerle solución al dolor? Abrimos melón. Resonancia, radiografía, electro, visita con el médico, lo que sea. No, pero en la mayoría de vosotros, cuando empezáis con este periplo de dolor, necesitáis, imploráis una resonancia. Y ojo, y eso lo de siempre, ¿eh? No os digo que no necesitemos una resonancia, os digo que no necesitamos empezar a resolver hasta que no tengamos una resonancia, porque la exploración clínica, la exploración física va a ser mucho más relevante en muchas ocasiones que esa resonancia. Muchas veces, bueno, de hecho hay estudios que nos indican que cuando tenemos el diagnóstico por resonancia aumenta el dolor del paciente.
el tipificar, el ponerle un nombre, el ponerle un título, nos aumenta el dolor. Y eso es una realidad, básicamente es ciencia, son estudios científicos. Y eso no significa que no necesitemos una resonancia. Muchas veces si veis otros perfiles son mucho más kamikazes de no es necesario la resonancia. Ojo, porque hay red flags, porque hay cosas que necesitamos saber, pero no necesitamos esperar, porque mientras esperamos, esa lesión sigue avanzando. Y mientras seguimos esperando, no ponemos solución. Y mientras seguimos esperando, seguimos debilitando. Y ahí es cuando empezamos a tener esa cadena de llevar a la cronificación o a la larga evolución. La musculatura se sigue debilitando, bueno, todo lo que he dicho antes. Porque en muchos casos no me ha funcionado todo lo que ya he probado. ¿Qué hemos probado? Ponerlo por ahí, porfa. Infiltraciones, medicación, gabapentina, masajes, quiropraxia, acupuntura, osteopatía. Me las sé todas. Darle. Medicación, masaje y acupuntura. Vamos allá. ¿Qué más? Darle por el chat de la aplicación. Venga. Vamos. Infiltración, osteópata. Bien. Hay muchas cámaras apagadas, ¿eh? Bien, osteopatía, ozono. Exacto. Fisio, infiltraciones, no me han funcionado. Masaje descontracturante, ya hemos visto que al final nos alivia un poco, pero el dolor siempre acaba volviendo. ¿Por qué? Porque volvemos a hacer las mismas acciones, ¿sí? Yo me doy masaje, con la osteopatía pasa exactamente lo mismo. Tú puedes coger una zona y hacer un trust, este desbloqueo está genial en un momento dado, pero volvemos a caminar exactamente igual, volvemos a sentarnos exactamente igual, volvemos a tener la misma fuerza de las estructuras, la misma hiperlordosis y volvemos a generar la misma compresión. Por eso os hablamos muchas veces de que es pan para hoy y hambre para mañana. Y es que esto ya no me parece ni normal. Es que al final es osteopatía. ¿Cuándo podría recomendarla? Que no está mal, ¿eh? Ir una vez al año al osteopata. Muchas veces también el problema del osteopata es que acabáis con más dolor y más hechos polvo. Pero si os sienta bien, está genial. El problema es pensar que eso nos va a resolver. No, volvemos a los mismos patrones de movimiento, volvemos al mismo dolor. Lo mismo con acupuntura. Volvemos a lo mismo, volvemos al mismo dolor. Infiltraciones y bloqueos. Problema que no atacan. Muchas veces no hay célula inflamatoria, estamos tirando balas al aire. Y el problema de las infiltraciones, que ahí es cuando yo me empiezo a alterar, es que no nos están contando lo bueno y lo malo de las infiltraciones. Si no podemos más, si por narices tenemos que infiltrarnos, ok, pero que eso sea antes, o sea, después de haber probado un tratamiento conservador a base de ejercicio terapéutico, la infiltración destruye toda la célula inflamatoria y no inflamatoria, con lo cual me he prometido hablar despacio. Ya me embalo. Debilita todo el tendón, lo acaba degenerando, ¿sí? Y esa degeneración del tendón no la podemos asumir si tenemos lesión. Necesitamos un tendón fuerte. Fijación del colágeno, fijación del calcio, mayor probabilidad de fractura, mayor probabilidad de fractura. Y eso, el problema es, te infiltro y te vas a trabajar. Venga, genial. Te infiltro y puedes hacer vida normal. Venga, genial. ¿Y qué? Pues sigue el dolor. ¿Y qué? Pues vuelve el dolor. ¿Sí? El problema de eso es que básicamente solo nos pueden poner 3 infiltraciones de corticoides en una misma zona. Cuando solo podemos poner 3 infiltraciones, en algún momento nos dicen solo podemos hacer un mes de ejercicio. No, podemos hacer y debemos hacer toda la vida de ejercicio. Cuando solo podemos ponernos 3 infiltraciones será por algo. ¿Sí? Me tengo que marchar, podrás por WhatsApp o el vídeo. Voy a dejarlo grabado y lo voy a subir a YouTube y os lo voy a enviar, sí. Pero todo esto cuando tenga tiempo. Venga, chicos, seguimos. El tema es, cuando solo nos permiten 3 infiltraciones es porque hay cosas buenas y hay cosas malas. Y si en el caso de que esa infiltración te ayude a bajar el dolor, utiliza ese tiempo para darle fuerza y estructura a tu cuerpo, para generar resultados a largo plazo, porque si no va a volverse dolor. ¿Sí? Antiinflamatorios, ¿cuántos lleváis con antiinflamatorios o analgésicos o ya os habéis cansado de ellos, pero siguen recetando exactamente lo mismo? Erika, veo tu cara, así que creo que ha sido una de ellas, ¿verdad? Lo sé.
Leti, no sé si es Leti sin más, creo que la tengo por Instagram como Leti sin más, no sé si es ella, pero cuando veo Leti me recuerdo su Instagram. Siguen recetando, gabapentinas tramadol y muchas veces, ojo, nos hemos hecho, no quiero decir adictos, pero sí que nos hemos hecho necesitamos esa medicación como algo que es que estoy bien por esa medicación, ¿no? O estás mejor por esa medicación. Y hemos entrado también en ese bucle complicado de, joder, sí, pero sigues teniendo un dolor. No, es que si no me la tomara estaría mucho peor. Y eso no quiero decir para nada. De hecho, cuando entráis al programa siempre os decimos, no se deja la medicación. Si a la larga hay que dejarla, lo programará el médico, lo hablaremos cómo hacer una retirada progresiva, pero claro, al final no podemos estar dependiendo. Un antiinflamatorio, célula inflamatoria. Si no hay célula inflamatoria, ¿qué hacemos tomando antiinflamatorio todo el día? O sea, no tiene ningún sentido. Y cada vez vamos a necesitar algo más fuerte. Y cada vez eso ya no nos va a ayudar. Y al final, bueno, pues nos vamos. Pues ¿qué he hecho? Ay, no, no, no. Estás a punto de salir de Canva, ¿por qué? Espera, espera. Aquí. Vale. Seguimos. Se me ha desaparecido el chat. Ahí, el chat. Aquí, vale, ya está. Venga. Y al final la gracia de todo esto es que la medicación, o sea, el movimiento sea al final tu medicación real. Y esto no es un día y esto no es 2 días. Y yo sé que los que lleváis un combo heavy de medicación, tramadoles y demás, esto no lo veis a corto plazo, ¿sí? Pero que al final, que ese Mahoma, esa Sphingide, que ese Cat Camel, que todo eso sea la medicación real. Y como decía Bea antes, es que tengas los recursos con el movimiento para resolver el dolor. No que al final estemos resolviendo el olor pegados a esa esterilla de calor, me la tengo que llevar a la oficina, estoy pegada a esa crema porque me lo tengo que poner, ¿sí? Emanuel, ole, ole. Y también quiero porque cada día leo por Instagram, es que lo mío es crónico. He probado de todo. Esas frases también seguramente las habéis dicho. El dolor lumbar no, o una hernia discal no es una condena. Y al final, muchas veces hablo con muchos de vosotros o Mons el otro día me decía en un seguimiento, que es que cuando le dieron el diagnóstico de hernia discal se vino abajo, ¿no? En plan, "Uf, ¿y ahora qué? Pero sí, y es que mi columna se ha roto, mi columna es débil, mi columna ya... No, esto no es verdad. El problema es que, y ahora no quiero entrar mucho a debate, bueno, no voy a entrar a debate, pero hay una industria muy potente que nos mete la medicación, las cremitas y las infiltraciones detrás, que no nos educan al movimiento y nos educan a que es normal tener dolor, ¿sí? A estar acostumbrados al dolor, no es normal tener dolor. No es normal tener lumbalgias de repetición, eso os lo digo muchas veces. El problema es que el médico muchas veces te dice, bueno, acostúmbrate, ¿no? Hay que acostumbrarse a ello. No, no hay que acostumbrarse a ello. Y siempre que ya acudís a una entrevista conmigo y demás, siempre os pregunto si es la primera vez que tenéis dolor lumbar o dolor cervical. Nunca es la primera vez que tenéis dolor. El dolor ha ido llamando a la puerta, ha ido llamando hasta que arrasa la puerta. Sí, porque no le hemos puesto una solución. Al final, la gracia de esto es moverse de una forma adecuada, es hacerle caso al cuerpo y escucharse un poquito más, pero escucharse del camino. No me saques el TENS, que íbamos muy bien. No me saques el TENS. Pues mira, que deberían desaparecer de la existencia. Mira, yo os he dicho antes, acabé en 2006 la carrera, empecé en 2003. El ultrasonido y el TENS se seguían poniendo, o sea, ya se ponían para entonces. ¿Estamos seguros que en 20 años no hemos evolucionado? El ultrasonido no tiene ninguna base científica. El ultrasonido, todo oficio del mundo lo ha puesto apagado. Y es una verdad. Y es una verdad. O sea, se lo ha olvidado apagado y ha seguido ahí con su chucuchú, chucuchú, chucuchú. El TENS, al final, el electroestimulador, a mí me gusta el formato ENS. ¿Sí? Tenemos el TENS y el ENS. Camino, si a ti te alivia, está bien. Igual que la esterilla. El problema es que eso no va a resolver el dolor, porque el movimiento, el patrón de movimiento alterado, la limitación articular y la oxigenación de la zona no la estás resolviendo con el TENS. Ese es el verdadero problema. Que si a ti te da alivio, síguelo poniendo hasta que dejes de depender del TENS porque le hayas dado tu fuerza suficiente a tu cuerpo como para no depender de esa esterilla, que no te acuerdes de ella. Em,
Obviamente la evidencia es clara, otra cosa es que nos dé miedo y que no nos hayan educado a ello. El entrenamiento de fuerza no solo ayuda a reducir y eliminar, ya lo veis ahí, no quiero explayarme en esto. Obviamente necesitamos fortalecer las estructuras y estabilizar la columna para de verdad resolverlo a largo plazo. Obviamente también hay la parte del impacto sobre el cerebro y eso es imprescindible. El bucle del dolor en el que nos quedamos cuando tenemos dolor a largo plazo. Si me permitís decirlo, y me da igual, es mi directo, en la mierda en la que nos quedamos cuando llegáis a ese bucle de meses, años de dolor. Pues, ¿cómo nos hace sentir? Pues nos hace sentir fatal, frustración, que es lo que decíamos antes. Cuando empezamos a darle el entrenamiento necesario, y entrenamiento necesario significa, yo siempre os lo digo, todo aquel movimiento que nos siente bien. Porque no es lo mismo los perfiles que veo aquí de Camino, que de Erika, que de José, que de Samsung, de Anthony, de Álvaro. No es lo mismo, ¿sí? No podemos partir de la misma base. Pero es una realidad que empezar a moverse, y si lo habéis comprobado estos días, creo que Greta, que no sé si está aquí, me lo decía también, que había probado los ejercicios y que hacía tiempo que no hacía ejercicios de fuerza o de movilidad por esa sensación de que luego le aumentaban el dolor. Ningún ejercicio debe aumentarte el dolor y eso os lo digo siempre muy claro, pero para saber eso necesitamos saber en qué punto de partida estás. El ejercicio programado en detalle aumenta las endorfinas, aumenta la dopamina, aumenta la oxitocina, hace que la farmacia natural del cuerpo actúe y nos sentimos mucho mejor, solo por empezar a moverse, que al final, jolín. Eh, y aquí no os he puesto ejercicios concretos, porque eso lo hemos visto el lunes, el martes y el miércoles. Eso ya hemos visto qué tipo de ejercicios podemos hacer. El bucle del dolor, me medican. Si me medican, estoy mal, estoy cansado, estoy fatigado, voy todo el día dormido, esto también lo decís cuando tomáis según qué medicación. Genero reposo, pérdida de músculo, aumento del dolor. Y luego aquí ya viene pues el típico ansiedad, estrés, agobio, frustración, depresión y todo lo que podamos decir a nivel mental, que sabemos que existe, obviamente. Tenemos el bucle de la mejora, que yo sé que parece vender humo, pero es que, no, es que es la realidad que vemos todos los puñeteros días. El dolor, empezamos a hacer respiración, empezamos a hacer movilidad, empezamos a hacer fuerza adaptada, me empiezo a sentir mejor y empiezo a vivir sin dolor. Y esto no es de hoy para mañana. Esto es un caminito que hay que ir siguiendo y que cada día hacer un check. También os digo muchas veces, si tienes que perder 40 kilos, pues por comerte una ensalada hoy no lo vas a perder mañana, ¿no? Pero joder, en algún momento tendremos que dejar de, ¿no?, de hacer ese déficit calórico o aumentar nuestro nivel de actividad física para bajar nuestro nivel de consumo calórico, ¿no? Pues que si no empezamos en algún momento, vamos a estar en 40 más, en 50 más, en 60 más, ¿sí? Por eso os tasteo siempre los ejercicios de pruébalos, 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 empieza a ver qué es lo que realmente te alivia. ¿Cómo resolvemos? ¿Cómo resolvemos dentro del programa? Yo no sé, no veis el chat, ¿no? Evaluando. Es que es imprescindible. Hacer una batería de test concretos para ti es imprescindible. Ver cómo responde esa cadera, ver cómo responde esa lumbar, ver si tenemos control de activación lumbopélvica y motora de la zona abdominal, ver si esos multífidos, transversos, oblicuos, toda esa musculatura profunda está trabajando o no, ver si tienes miedo, cuántos tenéis miedo en la flexión de tronco. Pues seguramente muchos, flexionar, ¿no? Tocarse las puntas de los dedos, de los pies, o cuántos tenéis miedo a, y si hoy me quedo clavado haciendo no sé qué porque el día tosí y me quedé clavado, o no voy a coger no sé qué porque me voy a quedar clavado. Hacer esa batería de test y ver por dónde está fallando tu cuerpo es imprescindible. Es que no hay otra manera. Reentrenar los patrones de movimiento. ¿Y eso qué significa? Que no vas a conseguir un ejercicio hoy ni mañana. O sea, ¿cuántos hacéis lo de me levanto? O me levanto de la cama poquito a poco porque yo me tengo que poner de lado, porque si no, ¿qué hostias te tienes que poner de lado? Te tienes que poner de lado hoy porque tienes un dolor agudo. Pero, oye, que no te tienes que poner de lado. Y os digo mil veces que aquí ya empiezo a alterarme. ¿Tu cuerpo tiene flexión de tronco anterior? Sí, y eso es simplemente flexionarse hacia adelante, tocarse los puntas de los dedos. Sí, pues tu cuerpo tiene que poder hacerlo. Otra cosa es que no estés en el momento concreto de hacerlo. Y eso también es una realidad. O sea, no puedes empezar la casa por el tejado. Y eso es la exposición gradual al movimiento, porque ese dolor
el dolor crónico, y también quiero hablaros sobre ello, ese dolor de larga evolución que ya no responde a esa hernia discal, a esa discopatía, a esa tal, el dolor es importante y es imprescindible, creo que también me estoy avanzando. Pero el dolor cuando se alarga en el tiempo nos está enviando una señal errónea, ¿sí? Es decir, nos está enviando una señal que ya no es verdad ese dolor. ¿Nos duele? Sí. ¿Está relacionada con el daño fisiológico? No. Se está alterando el sistema nervioso central. Está enviando, igual que cuando tenemos esa ansiedad mantenida, ¿no? Es que nos están atacando, tenemos un peligro, está viniendo alguien por la puerta con un machete, con un machete. No, no pasa nada de eso y aún así tenemos esa ansiedad, ¿no? Pues con el dolor pasa un poquito lo mismo. El sistema nervioso central se desprograma, igual que se entrena el cuerpo, se entrena el cerebro. Pero eso no pasa de hoy a mañana, eso pasa por esa progresión. Yo me he pasado 20 minutos, 30 minutos con una paciente del programa haciendo un ejercicio tan simple como el Mahoma. El Mahoma, el de rezar a la Meca, sí, el que ponemos como si rezáramos a la Meca. ¿Por qué? Porque tenía pánico al ejercicio. Yo puse mis 3 manos en el fuego de que ese ejercicio no le iba a provocar una lumbalgia, pero tenía pánico a ese movimiento, a esa kinesiofobia. Y si hay que quedarse ahí poquito a poco, haciendo una exposición gradual a ese movimiento, y eso os digo muchas veces dentro del programa, que el movimiento no se sufre, el movimiento se gana, ¿sí? Es a base de repetición, tu cuerpo va diciéndose, pues ni tan mal. Pues oye, pues parece que bien. Pues esto no era tan como parecía, ¿no? ¿Cuántas veces os habéis enfrentado a algo y habéis pensado, mierda, qué miedo, yo no quiero hacer esto porque yo no sé, bueno, bueno, yo ponerme delante de 800 personas, parece que en Instagram hablo a mi prima la del pueblo, pero odio ponerme delante de 300 personas a hablar, no me gusta, pero poquito a poco digo, oye, pues bueno, si al final estamos ayudando a la gente, ¿no? Pues al final el cerebro es eso, es un entrenamiento progresivo. ¿Cómo resolvemos también el dolor lumbar? Fortalecer es imprescindible, sí, pero con esta máxima. ¿Por qué? Porque muchas veces habéis ido a ese pilates, o habéis ido a esa natación, o habéis ido a ese yoga y habéis salido peor. ¿No? Eso también, si os ha pasado, podéis comentarlo. O es que probé una vez, vale, Susana, probé una vez y me dolió más. Claro, hemos de trabajar con esta máxima, porque si no el cerebro va a decir que no, que yo aquí no me meto. ¿Sí? Cuando hacemos una exposición demasiado fuerte a las cargas es cuando ahí el cuerpo dice que ni hablar. ¿Sí? Pero lo mismo pasa con una dieta, ¿eh? Si tú pasas de 2000 calorías a 700, tu cuerpo va a decir que eso es inhumano, que eso no quiere, que me mareo, que me da estrés, que me da ansiedad y que esto no. Pues no empezamos así. Si tú en una dieta estás con 2500 calorías, oye, con bajar a 2000 de primeras tienes de sobras y vas a bajar de peso. Sí, pues esto pasa un poco lo mismo. Sin movimiento y ejercicio no hay recuperación. Es que podéis hacer lo que queráis. Podéis ir al mejor médico del mundo, del planeta o de la seguridad del cuerpo, pero no vais a conseguir resultados. Ejercicios descompresivos por ese mismo nervio que hablábamos y esa compresión articular. Ejercicios de respiración, que pasa muchas veces que comentaba Álvaro, creo que era, o que iba al gimnasio y no resolvía. Probablemente los ejercicios de respiración no están entrando en su rutina. Probablemente la neurodinamia no sabemos o no entra en la rutina. Neurodinamia también tiene una progresión. La neurodinamia no deja de ser esa movilización del nervio para ganar espacio en su recorrido. Complementar con terapia manual si es necesaria. Esto no decimos, obviamente, igual que la medicación, si es necesaria, pues se tiene que complementar, pero hay que meter todo esto. Em, y la personalización, no queda otra, porque al final es imprescindible. ¿Qué ejercicios? Vale, esa es esto lo he añadido hoy porque es una realidad ¿qué ejercicio puedo hacer yo, no? Porque sí, muy bien, pero ¿qué tengo contraindicado? No hay ejercicios contraindicados, hay ejercicios adaptados. En uno de los contenidos de no sé dónde, es que esa de hernia discal creo que era también, porque sois la mayoría, es que flexionar las piernas está contraindicado. Joder, bueno, pues no flexiones las piernas, ya me dirás tú cómo caminas sin flexión de rodillas, cómo subes una escalera, cómo duermes. Sí, no está contraindicado flexionar las piernas, no está contraindicado muchos ejercicios, no están adaptados. Tenemos gente con hernia discal en el programa que está haciendo un peso muerto o una prensa, pero después de
un año de entrenamiento, de un año y medio, depende de la progresión de cada uno y del punto de partida. Que, por ejemplo, ya para daros bases reales, si estás en una fase aguda de hernia discal o te la acaban de diagnosticar, inclinaciones laterales, rotaciones de tronco, flexiones anteriores, cuando hay una inflamación y una fase aguda no están indicadas. Pero en ese momento, que dura lo que dura una fase aguda, 72 horas, ¿sí? El problema después es que como no hacemos una adaptación, yo no me voy a poner a, no sé, a ver, Martín o Josefina a hacer unas flexiones en suelo si no ha pasado por unas flexiones en pared. No tiene ningún sentido, porque lo único que va a hacer va a ser compensar con toda la zona lumbar. Entonces hay que hacer una progresión, pero no hay una contraindicación. Sí que, por ejemplo, una hernia discal, protusión, discopatía, una prensa, ¿sí? El ejercicio de prensa, el de empuje con las piernas, no es lo más indicado. En una escoliosis, los ejercicios por encima de la cabeza o los ejercicios con barra, para que más o menos no meter tecnicismos en ejercicios, no están súper indicados. Pero no significa que cuando avanzamos en el tiempo y todas hemos compensado todas las estructuras, no podamos hacerlo. Porque en una escoliosis no vamos a hacer un squat con barra, porque nos va a aumentar esa compensación de inicio. ¿Por qué no vamos a hacer una prensa en una fase inicial de una hernia discal? Pues porque esa prensa, la carga que nos viene axial, es demasiado fuerte para el movimiento actual en que se encuentra el paciente. ¿Sí? Porque en una cervicalgia no vamos a proponer ejercicios por encima de la cabeza, porque lo más probable, por experiencia clínica, porque llevamos muchos años en esto, es que nos va a generar y obviamente por ciencia, nos va a generar una compensación con todo el lecom, con todos los escalenos y nos va a aumentar el dolor. Si no le damos fuerza a esos brazos, o en el caso de la lumbar, si no le damos fuerza a esas piernas y a ese core, vamos a aumentar el dolor, porque no estamos trabajando con el grupo muscular que se necesita. Pero eso no significa que, no, que se contraindica. ¿Por qué mejoran tanto las personas que están dentro del programa? Por evaluar, por escucharles, por adaptarles y por la constancia. Yo creo que esto es lo más importante de toda la charla de hoy. El ejercicio de prensa lo hacía hasta que me dio un tirón bastante fuerte. No era el momento, Álvaro. No he hecho, vale, exacto. Luego si quieres, Álvaro, lo hablamos. Evaluar, como os decía, porque no es lo mismo esta persona de aquí, que puede ser Paqui, con este de aquí, que puede ser Álvaro, con esta de aquí, que puede ser Erika, con este de aquí, que puede ser Samsung 24, ¿sí? No es lo mismo. ¿Y por qué no es lo mismo? Porque cada uno tiene sus condiciones, ¿sí? Porque cada uno tiene su punto de partida y su dolor. Entonces, si él está acostumbrado a entrenar, pues a Álvaro probablemente tendremos que indicarle qué ejercicios le están faltando y cómo mejorar su rutina. Y a Paqui le tendremos que indicar cómo empezar con una movilidad de cadera si tiene una restricción articular de la rotación interna o de la rotación externa. Sí, eso va a ser imprescindible. Por eso, ya, al final, esta chica de aquí, que me la he saltado. En el tema de los ejercicios, ¿por qué es tan importante la movilidad de cadera, por ejemplo? Porque si tú tienes una restricción de la rotación interna o externa de la cadera y te pones a hacer ejercicios de glúteo o te pones a caminar, generas una compensación donde habrá estructuras que trabajan por encima de lo que puedan. Y al final esas estructuras no van a poder, no van a poder más. Y acabará siendo la vértebra quien se lleve toda la fuerza. ¿Sí? Si tú te puedes hacer un ejercicio de abducción glútea, que eso ya para los que sí que han entrenado y tal, y no tienes movilidad de la cadera, no va a haber reclutamiento motor. Y es que no vas a trabajar con glúteo medio como toca, no vas a trabajar con piramidal como toca, no vas a trabajar con las estructuras. Con lo cual ya puedes ponerte a hacer glúteo, que no vas a reclutar, que no vas a obtener resultados. Vale, vamos con las preguntas. Chat de la aplicación o micro abierto. No me quiero alargar súper mucho, pero también quiero que conozcáis a Marcia, que adoro profundamente. 3 hernias discales, trochanteritis, persona que no era deportista, pero que quiero empoderaros de verdad a que Bueno, pues yo soy una persona de 54 años y estaba fatal. Recuerdo tanto cuando conversé contigo que te dije que tenía Tú me dijiste tu dolor del 1 al 10, pues yo te dije el 15%. Esto ya fue hace 3 meses que ya tengo bueno, que empecé el programa. Y parece mentira, pero yo estaba tan mal, tenía un dolor de 24 horas al día. Ahora en la zona lumbar, porque tengo 3 hernias discales, tengo escoliosis, trochanteritis. Ay,
Ah, porque viene Bueno, después. pues después yo noté un cambio desde el primer momento. Pero sí que me sorprendió que a lo mejor en la tercera semana o así, yo estaba con mucho menos dolor del que tenía. Y se puede, y se puede. Con 3 hernias discales, con trochanteritis, con 54 años, con lo que queráis, se puede. Pero hay que querer. Espera que no veo. El caso de Mónica. Mónica estuvo hace muy poquito en directo. Ay, no, no le cambia, no tiene 3 hernias discales. Ella tiene lumbalgia de repetición desde hace 18 meses que tenía. Sufría muchos dolores de lumbares desde hace un par de años, bastante fuerte, no sabía muy bien cómo solucionarlo. Yo corría, empecé a hacer clases de pádel, entonces empecé por dejar de ir a correr, o empecé dejando el pádel, el gimnasio me hicieron como un programa para ver si podía redirigir ese dolor y no, con lo cual dejé el gimnasio también, así que estuve unos meses parada sin hacer absolutamente nada, con esterilla, con fisio, y la verdad es que, bueno, no se iba el dolor. Ese bucle, ¿os resuena, no? Sufría muchos dolores sufría muchos dolores de... ¿Cuánto tiempo llevas en el programa, Mónica? Llevo ahora justo 3 meses, pero ahora hay muchos días que no me acuerdo del dolor. ¿Cuándo empezaste a notar resultados, Mónica? Bueno, yo la verdad es que lo noté muy rápido, ¿eh? Dilo, Sí, yo lo noté muy rápido. Es que es así. Sobre todo el poder dormir. Bien, lo primero que hago por la mañana, mis ejercicios de movilidad del programa, que los hago cada día. Y yo ya no me levanto como Robocop. Si hubiera empezado un año antes, pues, pues hubiera sufrido un año menos. Ahora me puedo... Es que es una realidad. Y Mónica entró después del último evento que fue en mayo, así. Eh, Sufrir un año menos. Joder, joder. Es que es una realidad. Y al final, muchas veces no sé cómo más explicaros de que o hacéis el clic o yo muchas veces también sé que estáis agotados de gastaros, de dar vueltas, de ir y probar y tal. Pero es que, ¿y si estamos a un paso de verdad resolver? El caso de Yolanda, 13 maratones, para que veáis que la edad no es el problema y que correr no, ella corría siempre, que con solo correr no estamos fuertes ni entrenados. Eso también es una realidad, porque al final necesitamos una condición física para realizar una actividad física. Todo lo que puedo llegar a hacer ahora no es maravilloso. Dame cómo estabas antes de empezar en el programa y un poquito antes incluso. Que tenía un dolor muy fuerte en las lumbares y cada vez me iba más y llegué a ir en la Semana Santa hasta 4 veces a urgencias. No había manera de que aquello bajara. Era cuando yo cada vez iba peor, que tenía una hernia discal entre la 4 y la 5, me parece. Pero de golpe y porrazo te encontré. Pues contactar contigo, nos pusimos una videollamada y bueno, ya vi otra, aparte que Kate había visto en varias veces y tal, y bueno, veía que lo que tú estabas diciendo tenía pies y cabeza, lo que puedes ver por las redes sociales y tal, pues de humo, ¿no? Entonces, claro, en el sentido de que dices, bueno, a ver, una persona está diciendo que haga esto, que haga lo otro, si no me puedo ni mover, ¿cómo pretende que yo haga esto, no? Y entonces, pues, empecé contigo y tal, y vi que lo que estabas diciendo, pues que tenía una lógica antes de empezar con el programa. Y luego ya fue cuando despegamos. Yo no sabía hasta qué punto podría volver a hacer la vida que llevaba antes, porque en eso ¿Estás ahora? ¡buah! Súper bien. Súper bien. Muy bien. Estoy muy bien, mentalmente y físicamente muy bien. Eso es lo que... Y aunque no tenga ganas de ir a hacer depende qué cosas, porque evidentemente el programa lo sigo, que porque me gusta, y aparte de eso, porque sé que es constancia y disciplina. Si tú no pones de tu parte, nadie lo va a hacer por ti, ni nadie lo... es que no te vas a curar, porque esto no es... No esperes que te caiga del cielo porque no te va a caer. ¿Esos miedos cómo los has ido superar? Al principio con miedo de hacer el ejercicio, pero luego poco a poco tu cuerpo, bueno, tu mente se va relajando porque ve que cada vez puedes más y que cada vez que haces cualquier ejercicio o cualquier estiramiento
que puedes hacer, pues luego te encuentras muchísimo mejor. Para mí las escápulas es un mundo nuevo, las caderas es un mundo nuevo. Claro, yo oí antes una escápula y decía, oh, no, ¿y esto qué es? La apertura de caderas, bueno, cosas que dices, ostras, yo todo esto antes no lo había hecho. Y la verdad que para mí, pues yo recomendaría al 100% porque yo me he sentido nueva, me he sentido otra. Mi cuerpo ha cambiado, mi forma de pensar ha cambiado, todo. ¿Cuánta verdad? Porque al final, sobre todo, ha cambiado su mentalidad, ¿no? Ha cambiado ese bucle negativo en el que estaba por no poder correr y por no poder hacer su vida. Chicos, preguntas por el chat de la aplicación. Y si no, si alguien se quiere desbloquear el micro, pues yo encantadísima. Pero no os quedéis con las dudas de vuestro caso en concreto, porque al final esto es la gracia, ¿no? Darle va, animaros, que he leído por aquí sobre el tema del Pilates. ¿Qué pasa con el Pilates? El Pilates puede ser genial, puede que haya gente que le ayude, obviamente, pero el Pilates se ha propuesto muchas veces como un tratamiento para la espalda y el Pilates no deja de ser una actividad física, ¿sí? Si te rompieras el fémur, no pensarías en ir al Pilates a recuperarte el fémur, ¿no? O sea, necesitamos primero una recuperación previa y luego hacer ese tipo de ejercicios. El problema del Pilates muchas veces es que nos proponen ejercicios de cargas demasiado altas para lo que estamos, lo que necesitamos en ese momento. Después que una cosa es que te adapten ese ejercicio que han montado, preguntas por ahí, si no, tengo una pregunta y abrís el micro. El problema de esa clase de Pilates es que ya está programada, que esa persona que hace la clase estupendamente ya tiene, hoy vamos a hacer esto, esto y lo otro. Que tú le dices, ay, me duele. Ok, pues no hagas esto y habla así. Pero no es concreto para ti. ¿Sí? Es una adaptación de, bueno, pues hazme esto, hazme lo otro. Problema que si vamos una vez por semana también a cualquier cosa, nos pensamos que con eso ya resolvemos y una hora por semana es muy poquito. En el programa nosotros hacemos un mínimo de 3 entrenamientos por semana, que es imprescindible, realmente. O sea, si de verdad queremos resolver, y eso no significa que sea que todas las semanas tengo que 3 días, no, eso significa que es una cuestión de continuidad, si algunas semanas haces dos no pasa nada, pero que tampoco es necesario hacer 6 días, lo necesario es moverse con calidad. El dolor en la zona media y glútea, ¿qué lo provoca? Adriana, pues depende. Puede provocarlo el síndrome del piramidal o falsa ciática, eso es un clásico. Puede provocarlo una contracción muy heavy de la zona, una descompensación, una escoliosis, donde estés sobrecargando. Hay descompensaciones que son mecánicas, o sea, que son fisiológicas y otras estructurales, o sea, estructurales o posturales, que al final tengo la pierna más larga que la otra, o he generado una compensación que eso me provoca una desestructuración y ahí se provoca una contracción. Muchas veces la zona media del glúteo también nos provoca dolor por la hiperlordosis, porque esa hiperlordosis nos va a petar todo sobre la misma zona. Muchas veces también por posiciones mantenidas, cuando estamos mucho tiempo en sedestación o en bipedestación, hay mucha carga sobre los isquiones y ahí nos provoca dolor. Pero hay muchísimos factores que pueden provocar el dolor sobre la zona glútea o ese síndrome piramidal, falsa ciática o zona del trocánter. ¿Hacer siempre los mismos movimientos, eso mejora? No, Inma. Si haces las mismas, no, si haces las mismas acciones, siempre el cuerpo se acostumbra. Hay que irle dando feedbacks distintos al cuerpo para que vayamos reentrenando, ¿no? Esa capacidad propioceptiva que tiene el cuerpo. Esos 4 ejercicios, si no evolucionan contigo, no tiene sentido. Tú no puedes quedarte haciendo siempre un cat camel, una esfinge y 2 planchas y pensar que eso va a resolver. Tenemos que ir poniendo y retando al cuerpo cada día en lo que necesite. José Luis, si quieres abrirte cámara y abrirte micro y preguntar, pues obvio. Vale, gracias. Rápido para no robarte mucho tiempo. En mi caso fueron, después de la resonancia y la exploración clínica, es dos protusiones de disco L4, L5 y pinzamiento de raíces emergentes en L5 sacro 1. He ido evolucionando. En la fase aguda fue medicación, fue estar en reposo. He estado ya 4 días un poquito en movimiento. He seguido concretamente tu programa. Me ha ido bastante bien. He ido desbloqueando, moviéndome. Pero, bueno, y también he tomado tres terapias de rehabilitación con un fisioterapeuta que me pone calor, usa stents y me ha hecho punción seca
que Ujú. es agujitas Sí, ahí sí. para desbloquear. Sin embargo, que siento después, como a las 2 horas de hacer los ejercicios o algo, tengo como una sensación de adormecimiento en lo que es la fascia lata hasta la tibia. ¿Vale? Y ahí como que me digo, ¿estaré avanzando demasiado rápido o qué está pasando? Esa es mi duda. Como el temor a la progresión, por decir, y si me estoy excediendo o cómo me doy cuenta que no voy a llevar a un punto otra vez de dolor. Gracias. El cuerpo, José Luis, habla. O sea, es decir, cuando hacemos una actividad propuesta por y para ti, no tienes que aumentar el dolor posteriormente. Otra cosa es que ya partas de ese dolor y de ese hormigueo constante, obviamente no conozco tu situación, y continúe, ok, pero no que aumente el dolor. También importante, José Luis, que ejercicios de fuerza no se pueden hacer 24 o 48 horas posterior a una punción seca. Eso también no sé si te lo han indicado, pero es imprescindible entenderlo. Y el excederse es que tu dolor aumente posterior a la actividad física. Y eso muchas veces os pasa obviamente si estás por tu cuenta o vas mirando YouTube y demás, ese es el problema muchas veces, que cogemos uno de aquí, cogemos uno de allá, pero no sabemos si está indicado para nosotros. Y ese propio miedo, esa propia es que no sé si, es lo que te da muchas veces el acabar dejando ese tipo de ejercicios porque te da miedo hacerte daño. Y ahí volvemos a ese bucle. No hago esto por sí, no hago esto por sí, no hago esto por sí. Y entonces la gracia de todo esto es que cuando de verdad te pones en manos de un profesional, y yo en el programa lo mínimo que trabajamos juntos es 13 semanas, es más de 3 meses, para que puedas irnos comentando a diario cómo te sientan esos ejercicios y vayamos ajustando a diario tus entrenamientos concretos. ¿Sí? Nosotros te proponemos el bloque semanal de los 3 más todas las cositas extras para ir resolviendo, pero según tú vayas avanzando, nosotros seguiremos programando. Porque ese miedo cuando vas solo, que es lo que os pasa muchas veces, incluso con intervenciones quirúrgicas o con diagnósticos, es lo que os hace luego parar. Porque de hecho ya estás como en ese punto. Es que como no sé si es total, no sé si me estoy pasando, a lo mejor debería dejar de. Y esa incertidumbre nos provoca, pero como máxima. Después, posteriormente, no tienes que aumentar el dolor. Otra cosa es que tú partas de un dolor de aquí, hagas los ejercicios, bajes y luego vuelvas aquí. Damos tiempo y continuidad a los ejercicios, pero no aumentar. Sí que es cierto que siempre os comento dentro del programa, 2 primeras semanas, 3, habrá musculatura que se empieza a despertar y hay IWI. Pero la gracia del soporte constante y de lo que hacemos dentro del programa es que podamos darle respuesta a ese dolor y bajar tus niveles de ansiedad o de nervios, ¿no? De decir, ¿eso es normal? José Luis, eso es normal, tiramos. ¿Eso tal? No, José Luis, eso no me gusta. Quitamos, ¿sí? Porque eso es lo que luego, hostia, nos da los resultados. Mil gracias. A ti te espero dentro, vamos a darle caña. Em, los ejercicios de ayer, Adriana, en ese caso, esos ejercicios estaban por encima de tu control motor, estaban por encima, que por eso os digo muchas veces que, y de hecho lo digo al principio, no son específicos. No podemos saber si, como os decía antes, no es lo mismo Paqui que María, que Juan y que Álvaro, ¿sí? Si provocándolo necesitamos bajar ese nivel para encontrar tu punto de partida. Y eso, pues obviamente es lo que os digo, ¿no? Si yo en la batería de test inicial que hacemos en la evaluación inicial en directo veo que esto no toleras, veo que esto no toleras, que esta batería de test no toleras, tenemos que programar con unas cargas mucho más bajas, ¿sí? Y luego también hay una cosa, que hay muchos miedos cuando no es específico, ¿no? A partir de ahí hostia, date la oportunidad de darle continuidad para mejorar. Pero dentro del programa, por ejemplo, no aumentamos el dolor, no trabajamos nunca con dolor. Otra cosa es agujetas, ojo. Agujetas no sé si son en todos los países, agujetas, DOMS, bueno, no sé si son en todos los países. Que tengas esa sensación muscular de trabajado, esa sensación muscular de trabajado, sí. Si alguien más se quiere abrir chat, cámara y demás, ¿cómo mejorar el dolor de la zona del psoas? Adriana, depende de tus necesidades. Es decir, vamos a evaluar primero, ver un poquito. Adriana, de todas maneras, escríbenos, escribe a María, ahora os pongo otra vez el contacto, porque no es lo mismo trabajar 3, que no es lo mismo trabajar 6, no es lo mismo que te podamos decir o no. Obviamente no es un programa de 20 euros, porque
no tenía ningún sentido porque eso no te va a mejorar y yo no puedo estar uno a uno contigo. ¿Cómo mejoramos el dolor de la zona psoas? Psoas ilíaco como tal, porque muchas veces es que me han dicho que tengo acortado el psoas, de eso hice un contenido hace relativamente poco. Sí que es verdad que tenemos estiramientos de psoas, pero no van a ser lo que más te mejoren. Activación del psoas en ejercicios de flexión de cadera, pero hay que llevar una progresión muy adecuada y muchas veces no debemos partir por el ejercicio concreto de psoas para mejorar el dolor. Vamos a partir, por ejemplo, con ejercicios de activación del core, con ejercicios de activación de glúteo y poquito a poco también generar ejercicios de descompresión de la coxofemoral. De repente te venga un dolor continuo, un dolor muy agudo, Álvaro. Depende, bueno, aquí hay que evaluar un poco tu situación concreta. Hay que ver, ¿no? Es que este día sé que voy a tener dolor, ¿no? Hay que ver qué está pasando ahí, hay que ver qué factores lo están desencadenando y aún así, y también la zona, obviamente, porque Álvaro, aquí hay que ver bien bien qué has hecho, qué no has hecho, cómo has descansado, todos esos factores externos, el tipo de trabajo, cómo ha reaccionado tu cuerpo al entrenamiento, al trabajo, a lo que hayas hecho para resolver. Obviamente hay un proceso inflamatorio, hay un proceso de el dolor, de la cronificación del dolor del sistema nervioso central que se altera. Seguimos con alguna pregunta más. Al tener tan limitados los movimientos. Ainara, al tener tan limitados los movimientos ya no puedo hacer ejercicio. ejer- ya no puedo hacer ejercicio. La bici elíptica estaría indicada para el dolor lumbar. Ainara, me cuesta creer, no te conozco. No sé si incluso, no sé si te veo. No sé si estás por aquí. Bueno, no te conozco, no sé en qué momento estás, pero hay pocas personas que no puedan hacer ejercicios o movimiento. Me cuesta creer que no puedas hacer nada. Es decir, te animo de verdad a contarnos tu situación, a escribirnos luego lo que quieras y ver, porque si de hecho si puedes hacer elíptica, puedes hacer muchos ejercicios. Otra cosa es que de momento no sepas qué ejercicios puedes hacer, pero, pero la limitación del movimiento se va ganando y a lo mejor no puedes hacer, pues, no sé, una esfinge en fase 2 pero puedes hacer una esfinge en fase 1. No una esfinge que incluso muchas veces os da miedo, pero obviamente hay muchísimos ejercicios que estoy segura que puedes hacer. ¿Qué evaluación se hace para saber qué está causando dolor? Hay mucha batería de test, Anthony, que dependen de tu situación y de tu dolor actual. Por ejemplo, la SEGE, un Bregart, una flexión de tronco, una movilidad de cadera en rotación, una movilidad lombopélvica en anteversión retro. em, pues que en sedestación, movilidad en bipe, movilidad en decúbito. Hay muchísimos ejercicios de test para evaluar tu punto de partida. Si en la flexión de cadera tienes dolor, que nos habla sobre ese psoas, si hay un acortamiento de la cadena posterior, todo eso lo valoramos en la evaluación inicial, porque bueno, es que es necesario. O sea, si no hay evaluación inicial, que pasa muchas veces o sea, en esos ejercicios del médico que os dice, haz estos 4 ejercicios. Bueno, y hemos evaluado si hay una limitación de la flexión de tronco. Bueno, si no hemos evaluado, ¿cómo vamos a saber que ese ejercicio es por y para ti? Si hay más preguntas por ahí, que no queremos que sea esto súper largo, pero chicos, si hay más preguntas. Es vuestro momento, por favor, necesitáis resolver antes de proponer soluciones. Y eso es una máxima. Si estás listo o no estás lista a cambiar tu historia y tu punto de partida, ¿no? Lo importante no es que me estés escuchando ahora, lo importante es que tomes acción y que imagines que es, ¿no? esa pregunta inicial, qué es lo que podrías conseguir de todo esto. Eh, abrimos solo 10 plazas, pero ya no abrimos 10 plazas porque ya se han ido llenando estos días. Eso es una realidad y esto es una realidad que os quiero dejar siempre muy clara. No abrimos plazas a todo el mundo. ¿Por qué? Porque yo quiero resultados, porque quiero primero saber si os puedo ayudar, porque solo cogemos a las personas que realmente quepan, no sé si es en todos los países, que podamos asumir, porque si no, no podríamos dar la excelencia que queremos dar.
Y os digo muchas veces dentro de las entrevistas o tal, que vuestros resultados son los míos. Si yo no tengo, esto es una realidad y yo no os voy a mentir, si yo no tengo los pantallazos de éxito que puedo poner por aquí, o los que me habéis ido dejando estos días cuando os ha sentado bien, os ha sentado tal, si yo no tengo eso, no vais a entrar al programa. Con lo cual, que tú mejores es que yo mejore, y eso es una realidad. Em, si crees que estás en el punto, reservamos entrevista de acceso, obviamente. Os voy a poner un bonus para que de verdad os haga ese empoderamiento. Si reservamos antes del domingo 23, tenéis 2 semanas extras para darle continuidad, y esto es una realidad. Hay que estar dispuestos a trabajar un tiempito. Aquí no se prueba. ¿Por qué no se prueba? Porque durante un mes yo sé que vas a conseguir resultados, pero no es lo que quiero. Porque esto es como lo que hemos comparado antes de una dieta. Si tienes que bajar 40 kilos, voy a probar una dieta de un mes, pues déjalo. Porque si luego vas a volver a lo mismo, vas a estar en esos 40 y en 45. Aquí de verdad hay que trabajar día a día. Sí, y hay que trabajar día a día, y no significa una súper implicación, y no. Aquí es adaptarse a tu vida, a que lo puedas llevar, a que también la entrevista de acceso, aparte de obviamente conocer cada uno de vosotros, es que haya feeling. Si, si yo te caigo mal y tú me caes mal, no vamos a trabajar bien. Pero es que esto es una realidad, ¿no? ¿Cuántos habéis ido a un médico y habéis pensado, pues le vais a hacer el caso justito y necesario, a no ser que sea el puñetero amo? Pues eso es una realidad, y que haya el feedback significa que cada día vamos a estar pues preguntándote qué tal. Si me tienes que decir que te has ido a la playa y que has podido nadar, o para subirte a una tabla de surf, pues yo me voy a alegrar, que esa es la idea, que de verdad, para lo que de verdad trabajamos todo esto. Si hay alguna pregunta más, chicos, las 2 semanas extras solo van a estar en las reservas de antes del 23. Las plazas son las que son, y esto es lo que hay. No todo el mundo entra al programa, porque si no estás en el momento, ¿no? Por ejemplo, voy a poner a Álvaro porque ha escrito ahí antes lo del entrenamiento. Si Álvaro no está dispuesto a cambiar su rutina de entrenamiento, no va a mejorar. O sea, no va a mejorar con nosotros, porque necesitamos hacer cambios para mejorar, porque quedarse en el mismo punto es quedarse en el mismo dolor. Con lo cual, hay veces que hay gente que no está dispuesta a hacer cambios, pues no es tu momento y no pasa nada, ¿vale? Obviamente siempre os digo, esto no va de 20 euros o 20 pesos, no, en pesos no me lo sé, pero tenemos dentro del programa Venezuela, Miami, ahora entra Nueva York, tenemos España, Alemania, Noruega, es decir, nos adaptamos a todos los horarios, siempre encontramos un hueco, pero el hueco tiene que ser querer cambiar la historia, eso es la realidad. ¿Preguntas algo? Veo que hay gente que está cocinando. Dejarme un tupper, Tana. Tana Estupiñán. El tupper. El tupper. No sé. Dale al audio. Ay, no me va a hacer tupper, ya lo veo. Bueno, Tana, luego me escribes. No sé si te llamas así. Josefina también estaba tendiendo la ropa, así que me encanta que me pongáis de podcast. Es como mi otro check. Si queréis entrar al programa, me podéis escribir a mí, le podéis escribir a María, que ella está todo el rato. Hola, Hola, Tana, creo. hola, qué gusto. ¿Qué has hecho de comida? Algunas cosas, algunas cosas. Bueno, o sea, Como una carne, un arroz y una ensalada. Ajá, bueno, si me vais viendo por Instagram, ya sabéis que lo mío no es cocinar, que lo mío es resolver. está bien. Qué Yo te padre. estoy hablando desde el Ecuador. Desde el Ecuador, qué bonito. Ay, bueno, he estado allí. No sé. Tengo 68 años y soy fisioterapista. ¡Ay, qué bonito! Oye, pero estás Sí. jubilada, ¿no? Entiendo. ¿Qué? Estás jubilada, o sea, ¿ya has dejado de trabajar? Claro, ya estoy jubilada, pero cuando estuve jubilada empecé a hacer un curso de movimiento inteligente. Qué bonito. Soy maestra certificada, pero yo tengo muchos problemas de columna, por eso salí 2 años antes de lo que me correspondía jubilar, porque tengo hernias lumbares, pero en realidad no ese es el problema, sino ya los desgastes de las vértebras y todo eso. Me he mantenido haciendo ejercicio, pero me encantó tu manera de llevar esa terapia, así es que yo sí quisiera que me incluyas en ese programa.
Ana, nos escribes y a partir de ahí vemos un poquito tu caso y a partir de ahí Ya, pues perfecto, vemos un perfecto. poco Muchas gracias. la situación de cada uno. Ahí también es importante entender que por mucho que seamos fisios, tenemos que cuidarnos, ir al fisio. Claro, Y igual que un psicólogo necesita ir al psicólogo y eso es importantísimo. lógico. Dentro del programa, chicos, para conocerlo un poco, programamos de manera individual, evaluamos en directo, hacemos seguimientos en directo, soporte constante, ejercicios específicos donde vas a saber de verdad qué cositas hacer en cada día, con vídeos cortos, con tal. Tenemos directos los martes también, que son muy chulos. Y yo sin directos no vivo. Así que si tenéis alguna preguntita más o alguna cosa, me la dejáis. Creo que lo vamos a dejar aquí, que hemos hecho casi 2 horitas. Es exacto, Josefina, por WhatsApp. Al WhatsApp que os he ido dejando del equipo de María, que allí lo responde todo, para que tengáis una respuesta mucho más rápida y agendar entrevista conmigo. Así que nos vemos prontito. Mil gracias por estar ahí, de verdad, empoderaros y darles una solución real a vuestro cuerpo. Ya veis que esto no va de vende humos, odio. Odio. Bueno, no sé si se dice en todos los países vender humo, pero odio de verdad las soluciones mágicas, las varitas mágicas. Aquí es trabajo, es constancia y son resultados. Chicos, nos vemos en el próximo. Ahora no se hace así que ¿cómo hacen esto los chavales más jóvenes? Esto me delata, ¿no? El corazoncito este. Nos vemos en... Erika, no te rías, que te veo. Sí, pero porque aquí estamos mayores de 35 años, ¿eh? Sí. Nos vemos, chicos, en el próximo directo. Estoy aquí para resolver cualquier duda. María también está aquí. Y vamos a por ello. Darle caña, por favor. Moveros.